Puedes abrir las Escrituras en esta mañana y decir que, como decíamos al principio, estábamos hablando acerca de la Iglesia y vamos al libro, un momentito, al libro de los Hechos, y espero que en esta mañana puedas seguirme a través de la Biblia, en algunos pasajes, bastantes pasajes que iremos viendo. Y decir que, bueno, había preparado este tema de la Iglesia. Estábamos hablando acerca del enrejado y de la vid y de una estructura donde crece una vid. Hablábamos del enrejado, es algo manufacturado que nosotros hacemos, pero la vid no le podemos dar vida. La vid depende pues del sol y del agua y tiene vida por sí misma. Y hablábamos acerca de que tenemos que cuidar la vid. La vid es lo importante, el enrejado es simplemente donde la vid puede crecer. Y el Señor muy sabiamente pues dejó en su palabra algunas cosas que nos pueden guiar en lo que tiene que ver con la Iglesia. Se usa dos veces en los evangelios, el Señor dice: yo edificaré mi iglesia. Decíamos que posiblemente lo más grande, diríamos, mirando la historia, diríamos que lo más grande que hay a través de toda la historia es la iglesia, es el pueblo de Dios. Que Dios mide los tiempos no por lo que ocurren en las naciones, Dios mide todo a través de la iglesia del Señor Jesucristo, y la cual Él compró con su propia sangre. Él ama a la iglesia. Y también decíamos que como creyentes nosotros tenemos que amar la iglesia. El grupo de creyentes, todos aquellos que han confesado por fe al Señor Jesucristo, que se han arrepentido de sus pecados, el Señor los ha bautizado en un cuerpo que es la Iglesia, y es la Iglesia universal. Es algo verdaderamente maravilloso. Hermanos en Venezuela, hermanos en Haití, República Dominicana, hermanos en la India, hermanos en América. Somos un pueblo, millones de millones, de que Él ha comprado, como se nos decía, rotos todos, veníamos del pecado y Cristo pues nos ha limpiado y nos ha colocado en el cuerpo suyo que es la iglesia. Y nadie tiene preeminencia en este cuerpo, sino que el Señor los ha colocado como Él quiso, nos ha colocado en el cuerpo como Él ha deseado, para que nosotros podamos de alguna forma honrarle mientras vivimos aquí en la tierra. Pero es muy curioso hacer una especie de análisis, un poquito, en el libro de los Hechos lo vamos a ver, veremos otros pasajes, de cómo la Iglesia y el Señor en su plan perfecto la iba guiando y cómo se iba desarrollando esta Iglesia. Una forma muy bonita. Pero hay que pensar solo un momentito que a través de los tiempos encontramos desde que se fundó el cristianismo, han recibido muchísimos ataques. Los primeros siglos fueron los ataques de la naturaleza de Cristo, después el Espíritu Santo. A través de los tiempos han habido ataques muy puntuales a la Iglesia, contra la Iglesia de diferentes ángulos. Hubieron ataques acerca de cómo un hombre podía ser salvo, y estuvo el ataque de las obras y la fe. Después hubo un ataque también contra la gracia de Dios, y pasan los tiempos y ha habido ataques acerca de la autoridad de las Sagradas Escrituras. Después ha habido ataques acerca de la santidad de la Iglesia. Y si tuviéramos que decir cuál es el ataque que vive la Iglesia actualmente, tuvieras que pensar cuál es el ataque. Yo creo que la Iglesia está recibiendo un ataque en los últimos años en contra de lo que sería la Iglesia como Iglesia, la Iglesia en su función. Debido al existencialismo, pluralismo e incluso ahora el pasotismo,
háztelo a tu manera, vive a tu bola, tú puedes hacerlo. Este concepto ha llegado incluso a la mentalidad moderna de decir yo puedo vivir mi vida cristiana sin necesidad de nadie. No necesito a la Iglesia, solo necesito al Señor. Y ya está, nada más, ¿no? Así que yo personalmente creo que hoy en día la Iglesia como tal está recibiendo un ataque muy fuerte y más ahora incluso con la situación del COVID, que ya no necesitamos la Iglesia. Desde casa te enchufas y buscas la mejor opción. ¿En qué Zoom voy a entrar y a qué iglesia voy a ir? No necesito presencialmente, simplemente desde casa, pues yo me siento en el sofá y no necesito la interacción con otros hermanos. Hace tiempo, con esta situación del COVID, me reuní con un grupo de creyentes y era al principio de todo, del COVID, y realmente me quedé bastante impactado porque habían algunos de los hermanos que decían que la Iglesia, tal como la estamos viviendo ahora, nunca más va a volver a ser. O sea, el hecho de reunirnos los creyentes, ellos decían, ya se ha acabado. Yo estaba escuchando y dije, ¿se ha acabado? No creo. Simplemente pasamos por un proceso. Decía, ahora llegaremos simplemente a otras personas que no podemos llegar a través de un local. Sí, es cierto. Pero los hermanos vamos a necesitar estar juntos, unánimes, están las Escrituras. El amarnos mutuamente, consolarnos, todo esto. Pero estamos viviendo este ataque, ¿no? Yo personalmente creo, ¿no? De no necesito una iglesia local donde yo poder expresar mi fe en Cristo, porque vivo a mi manera, ¿vale? Vemos los diferentes ataques y personalmente creo que la Iglesia como tal está sufriendo, lleva años ya sufriendo con eso, incluso por una razón muy importante también, porque hay creyentes que de alguna forma el principio de someteros los unos a los otros no lo consideran. La sujeción a unos líderes, a un pastor, o la sujeción de los hermanos mutuamente, no tengo por qué dar cuentas a nadie, yo vivo mi vida cristiana y ya está. ¿Es esto lo que enseña la Biblia? No. La Biblia enseña, creo que enseña, por principios, en todas las cartas, algo diferente de lo que es la Iglesia. El Señor dijo, yo edificaré mi Iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es una iglesia que avanza, es una iglesia que el Señor la va a ir cuidando de una forma muy hermosa. Ves un momentito al libro de los Hechos y haremos una especie de desarrollo, a ver si me da tiempo a simplemente sacar algunos principios sobre lo que es la iglesia local y lo que sería la membresía de una iglesia local, ¿vale? Mira en el libro de los Hechos capítulo 1, en el versículo 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones por el Padre, que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Qué ocurre aquí? Es algo realmente muy hermoso. El Señor va a ascender a los cielos, se va a ir. Y viene el Espíritu Santo a morar con la iglesia, con este grupo de creyentes. Y les dice, os juntáis aquí en Jerusalén, ¿vale? No os vayáis, porque hay una promesa para vosotros, y vendrá. Era un grupo de 120 personas, dice la Escritura. Un grupo de 120 personas. Eran como 120 personas que estaban allí. Estaban unánimes en oración. El Señor había ascendido a los cielos. ¿Te puedes imaginar qué situación? Hemos amado a Jesús, le hemos visto estar en la cruz, ha resucitado, conocemos sus enseñanzas, le amamos, creemos que Jesús es el Mesías, le hemos visto ascender a los cielos y ahora esperamos lo que Él nos ha dicho. Grupo de creyentes en Jerusalén, no en ningún otro sitio, solo en Jerusalén, 120. Están allí y de repente de los cielos desciende el Espíritu Santo.
y viene a morar con este grupo de creyentes el día de Pentecostés. Vienen judíos de todos los lugares en el día de Pentecostés y oyen las maravillas del Evangelio y escuchan el Evangelio de Jesús. Estos judíos escuchan el Evangelio que predican estos 120 hombres que están allí, llenos del poder del Espíritu Santo. Era un tiempo muy especial y muy controlado por el Señor. Piensa un momentito que la mano de Dios estaba ahí. Estaba dirigiendo las palabras del Señor Jesús: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La voy a proteger, la voy a cuidar, y la forma en que lo voy a hacer es llenarles del Espíritu Santo para que prediquen las maravillas. Bueno, allí el grupo de creyentes empiezan a predicar el Evangelio. El día de Pentecostés vuelven de nuevo todos los judíos a sus lugares. Fíjate el Señor qué sabio, ¿eh? Está de alguna manera cumpliendo las fiestas que el Señor ya estaban en el Antiguo Testamento, las está llevando a cabo. Predican el Evangelio y se convierten 3.000 personas. Y dice la Escritura que 3.000 personas fueron añadidas a la iglesia. Se añadieron a los 120 como 120 y algunos más. ¿Cómo se añadían a la iglesia? Eran bautizados. Se les bautizaba y eran añadidos a la iglesia y estaban en el templo todo un grupo enorme de personas. Cada día estaban allí. ¿Os podéis imaginar qué grupo de creyentes? Pero estamos hablando de Jerusalén, una ciudad enorme, grande, que el día de la Pascua, según un escritor bastante importante, decía que habían 600.000 personas. Estamos hablando de una ciudad bastante grande. Estamos en el libro de Tesalonicenses y cuando Pablo estuvo allí habían 300.000 personas, se creen. Nuestro concepto a veces de las ciudades antiguas es de los dibujos que vemos en los libros, ¿vale? Jerusalén, un pedazo de ciudad, ¿vale? 3.000 personas se añaden a la iglesia. ¿Qué hacen los hermanos que están allí? Los hermanos que están allí realmente empiezan a disfrutar de la comunión de Dios, empiezan a partir el pan, las oraciones, viven un avivamiento la iglesia. La iglesia está pasando por un momento realmente muy hermoso, donde el Señor está formando su iglesia. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Algo realmente muy hermoso. Más tarde después se añaden como 5.000 personas. Buen grupo de creyentes, ¿eh? Esta es, un momentito, piénsalo bien, ¿eh? Es una sola iglesia. La iglesia de Jerusalén, no hay más. No hay más iglesia, ¿eh? Es una iglesia muy grande y en estado realmente de avivamiento. ¿Vale? Algo muy hermoso. Mira un momentito en el capítulo 5, versículo 38. Iré a hacer una especie de versículos y después mencionaré unas cosas. Algo ocurre allí. De repente, Jerusalén está muy turbada porque una masa muy grande de personas, judíos, ¿vale? La mayoría de ellos judíos, realmente están reconociendo que Jesús, el que había muerto, ahora está vivo, ha ascendido a los cielos y creen que es el Mesías. Y había una gran turbación en Jerusalén. Entonces, en el capítulo 5, en el versículo 38, dice así: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Esa obra
es de Dios. ¿Pero por qué no pudieron contra ella? Porque Jesús había dado su promesa: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nada la va a poder frenar a la iglesia. Estamos en el año 2021 y podrán intentar hacer cualquier cosa contra la iglesia, ataques por todos los lugares, por todos los frentes, pero tiene la mano de Dios, está controlando la historia y está protegiendo a su iglesia y la está cuidando. Y puede venir el COVID y decir, no nos vamos a reunir. Bueno, y como salía por ahí, no, ahora hay una iglesia en cada casa, ¿no? Los locales cerrados, pero hay una iglesia en cada casa. No la van a poder frenar, la persecución no ha podido frenarla. Y después todos recordamos, los cristianos, cómo empezaron a sufrir, ¿no? Empezaron a sufrir. Capítulo 6, versículo 7. 6:7 dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Fíjate, dice que se multiplicaban grandemente en Jerusalén. Había un gran avivamiento. Yo leo el libro de los Hechos y digo, qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Esto no es una obra de los hombres. La iglesia no es una obra de los hombres, es la obra de Dios. Está puesta su mano ahí y realmente el Señor la está protegiendo. Como creyentes, amamos la iglesia, amamos la obra de Dios, es la novia, es lo que el Señor está realmente llevando, protegiendo en los tiempos hasta llevarla a su culminación y presentarla sin mancha ni arruga alguna. Es algo muy hermoso, ¿no? Por eso decíamos que ten mucho cuidado cómo hablas de la iglesia del Señor. Ten mucho cuidado. Decíamos, yo he escuchado algunos mensajes de predicadores que realmente cuando había uno, hace poco que escuché, dice, tengo vergüenza de pertenecer a la iglesia. Yo pensaba, porque acusaba a la iglesia de los daños. Yo no tengo ninguna vergüenza de pertenecer a aquel lugar donde Dios me ha puesto. Es suya, ¿no? Que en la iglesia haya contaminación y con la iglesia haya un problema. Sí, ha existido desde Adán. Ha existido desde Adán, pero es la iglesia del Señor, es suya y Él la protege. Algo ocurre. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El propósito de Dios, predicar el evangelio a todas las naciones. Que este evangelio sea predicado a todo el mundo. Pero de momento estáis en Jerusalén, un buen grupo de creyentes, había incluso paz. Empieza la persecución y algo ocurre. Algo pasa aquí. De repente hay un gran alboroto en Jerusalén y dicen, no toques la obra porque si es de los hombres se destruirá, pero si es de Dios no vaya a ser que tú toques la iglesia y estés yendo contra Dios. ¿Veis? Ten cuidado cómo tocas la iglesia, no vaya a ser que toques la obra de Dios. Entonces, de repente algo ocurre. Capítulo 8. Entramos en el capítulo 7 y encontramos a Esteban, que es el primer mártir. Él predica el evangelio de Jesucristo y sufre. Y además es muy curioso, cuando lees el libro de los Hechos, ves que la persecución va en aumento. Va en aumento, cada vez va en aumento. Primero les dice, no habléis, después les dan un poquito de azotes, después los ponen en la cárcel, ahí estáis, y después Esteban lleno del Espíritu Santo, lleno de poder, lleno de fe y lleno de sabiduría, no podían con él, con este hombre. Tuvo que predicar un mensaje, y el primer mensaje que predica así con tanto poder, que nos dice la Escritura, lo matan, ¿vale? Así que si quieres predicar tu primer mensaje, piénsatelo, ¿no? No. Pero de repente Esteban ve los cielos abiertos y ve al Señor sentado y ves el carácter de este hombre, que no les tengas en cuenta este pecado. Qué bonito, un hombre lleno de Dios. Capítulo 8. Algo ocurre. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén
y todos fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y Saulo, dice en el versículo 3, asolaba la iglesia, entrando casa por casa y arrastrando a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Imagínate, están ahí en Jerusalén y de repente viene una persecución y son esparcidos. Se ven obligados los judíos creyentes que están en Jerusalén, la iglesia local, era una iglesia local, era una iglesia local muy grande. Se ven de alguna manera obligados a salir por causa de la persecución. Pero era una persecución que los llevaban a la muerte, Era una persecución dura, muy dura. Saulo asolaba la iglesia, entraba en casas y él los arrastraba, se los llevaba. Estos hermanos fueron a predicar a Judea y a Samaria. Acuérdate, Hechos 1:8, y recibiréis poderes y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria. ¿Dónde están ahora? En Judea y en Samaria, debido a la persecución. Versículo 4. Este es muy bonito, este versículo. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. ¿Qué ocurre? Pues nada, que estos hermanos, allí donde iban predicando el Evangelio de Jesucristo. Iban por todas partes, 8:4, en el 8:4, iban por todas partes predicando el Evangelio. Voy a ir un poquito rápido para que me dé tiempo a presentar 4 diapositivas. Con este mensaje acabaré el tema de la iglesia. Pero algo ocurre. Recuerda, esta iglesia solo era para los judíos. ¿Vale? Era para los judíos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y el Señor tiene un plan maravilloso. Estos judíos van a ser esparcidos por los diferentes lugares, van a predicar el Evangelio y de repente los no judíos empiezan a escuchar el Evangelio y empiezan a aceptar el Evangelio de Jesucristo. Es la historia de Cornelio, ¿te acuerdas? Pedro decía, no, yo no puedo comer esto, y el Señor dice, no, mata y come, y de repente no hagas nada inmundo. Ahora de repente este Evangelio va a ser predicado a todos los pueblos, a todas las naciones. Y se establece especialmente una iglesia en Antioquía. 2 iglesias locales ahora grandes. Una en Jerusalén y otra muy grande en Antioquía. Y en Antioquía reciben la palabra los gentiles. Cuando estamos hablando de gentiles, estamos hablando de gente que realmente no tenían una relación con Jehová del Antiguo Testamento. Todas las iglesias que nosotros vemos, Tesalónica, Colosas, las iglesias que vamos a ver un momentito aquí, eran gente que venía del paganismo. Adoraban a los ídolos. No tenían referencia de Jesús, el Mesías. Y de repente, pues el Señor empieza, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquella semilla que el Señor puso, de repente empieza a expandirse de una manera grande. Y aquel Saulo de Tarso, el Saulo de Tarso que perseguía la iglesia, ¿os acordáis, verdad? Camino de Damasco, que había pedido cartas, porque quiero perseguir a esa iglesia, la quiero perseguir, porque están diciendo que Jesús es el Mesías, yo quiero destruirlos. Y se encuentra con las palabras de Jesús, yo edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Qué hermoso, ¿verdad? De repente, Saulo va con cartas para destruir a la iglesia, perseguirles, y se encuentra al fundador de la iglesia, a Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le dice, ¿por qué me persigues? Estás tocando a los míos, ¿Quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. No sé si lo habéis pensado lo que es eso, pero imagínate un aguijón y tú estás golpeando. El aguijón no le vas a hacer daño, te estás haciendo daño, Pablo. Estás yendo contra mí. Y entonces Pablo se da cuenta y dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice, instrumento útil me serás para llevar mi nombre
a todas las naciones. Y la iglesia de Antioquía que está allí, más la iglesia de Jerusalén, empiezan a formarse un cuerpo de creyentes muy grandes, donde de repente el Espíritu Santo en el capítulo 13 dice, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. Y coge a misioneros para que vayan a predicar. Y tienes a Pablo predicando, primer viaje misionero, segundo viaje misionero, tercer viaje misionero, y va predicando y estableciendo, predicando el evangelio por todas partes, por todas las ciudades, con un equipo de creyentes, llenos del Espíritu Santo, que no les importaba entrar en una ciudad y declarar que Jesús es el Mesías. Iban primero a la sinagoga y entraban en las sinagogas de los judíos a predicar el evangelio. Y con que los judíos entraban ahí en conflictos, ellos se iban a los gentiles y se añadían a la iglesia. Y ahora añadía este, y ahora añadía al otro, y ahora añadía al otro. Y se iban añadiendo a un grupo de creyentes bien grandes y se iban estableciendo. Y lo que era una iglesia local de Jerusalén, el Señor hizo, ¡pum!, y se expandió por todos los lugares. Y de repente encuentras iglesias, por tiempo os lo digo, iglesias en Judea, en Galilea, en Samaria. En Romanos 15:41, las iglesias de Siria y de Cilicia. En Galacia, las iglesias que están toda en la zona de Galacia. En Asia, más iglesias. En Macedonia, más iglesias. Iglesias, cuidado, un momentito, iglesias locales, en regiones completas. Y ahora está la iglesia de Colosas, la iglesia de Tesalónica, la iglesia en Éfeso. Dios va estableciendo cuerpo de creyentes en ciudades para que prediquen el evangelio. Ha pasado mucho tiempo ya y no han podido destruir y se ha ido formando y se va a ir formando. El otro día entraba y miraba en la página web de Ferede, puse iglesia de Castellar, 50 kilómetros a la distancia de Castellar. ¿Sabéis cuántas iglesias nominales, es decir, inscritas en el registro, hay a 50 kilómetros de aquí? ¿Alguien se atreve? A 50 kilómetros, no os paséis, no os paséis. 311 registradas, 311 en 50 kilómetros. Y el Señor va estableciendo su iglesia. Y es muy curioso que estas iglesias simplemente son la representación de todo lo que es el pueblo de Dios. Es un grupo de creyentes que confiesan creer en el Señor Jesucristo y que voluntariamente se reúnen para adorar al Señor en espíritu y en verdad. Es que el Señor ahora de repente, esta iglesia de Jerusalén va a ser tan grande que van a formar grupos de creyentes en diferentes lugares donde se reúnen estos hermanos para partir el pan, orar y compartir. Déjame, esto es muy importante, lo vamos a poner un momentito aquí. No voy a estar mucho tiempo, solo lo voy a poner aquí. Pero compartir su fe en Cristo. He sido salvo por la gracia de Dios y quiero expresar al Cristo que yo vivo en mi vida, pero especialmente en un grupo de creyentes. ¿Habéis visto la fotografía que ha puesto Abel? Todos rotos y él en algún lugar estoy yo en este. Es un grupo de creyentes, en algún lugar estoy donde me uno con otros. Y realmente es muy hermoso. Me gustaría poner cuatro cosas que hacen que yo pueda participar de un grupo de creyentes. ¿Vale? Y iré más o menos rápido por la cuestión del tiempo. En primer lugar he puesto esto. Tengo que identificarme con el grupo de creyentes con el cual yo voy a compartir mi vida cristiana. Tiene que haber una identificación. ¿Vale? Abre las Escrituras en Colosenses 4:9. He escogido estos cuatro bloques con 4 versículos, ¿vale? En Colosenses 4:9. Una iglesia hermosa de Colosas está pasando por problemas. Pablo escribe para corregir los errores,
Pero hay unas palabras muy bonitas aquí. Dicen 4:9, dice, con Onésimo, amado y fiel hermano. ¿Alguien puede leer lo siguiente? ¿Qué es? Alguien que lo diga bien fuerte. Que es uno de vosotros. Es uno de vosotros. Se identifica claramente con este grupo de creyentes. Es que no es de otros, es uno de vosotros. Él comparte su vida cristiana y es uno de nosotros. Está en un mismo equipo, hay una identificación, pero es una identificación basada en doctrina. Cuidado, ¿eh? Es una identificación basada en doctrina. Me identifico con este grupo de creyentes, esta iglesia local, porque me identifico con la doctrina que tienen. Creo en la inspiración de las Sagradas Escrituras, verbal, plenaria, inefable, inerrante, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Creo en la creación del hombre por el acto directo de Dios, su nacimiento virginal, su muerte en la cruz, su resurrección, su ascensión y su venida. Creo en la vida eterna. Tengo una resolución de identificación en doctrina. Compartimos lo mismo que creemos nosotros en las Sagradas Escrituras y me identifico con este grupo de creyentes. Por cierto, yo no me identifico con algunas iglesias que pueden tener una doctrina diferente. No me puedo identificar. La Biblia dice claramente, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. José María lo estaba diciendo en su aportación de Deuteronomio. Iglesias que han movido los pilares y han cortado por aquí y han cortado por allá. Iglesias que no creen en la literalidad del libro de Génesis. No creen en el Señor Jesucristo divino, solo en el Jesucristo humano. No creen en la resurrección corporal del Señor Jesucristo. Y dirás, ¿cómo puede ser posible esto? No creen ni siquiera en las Sagradas Escrituras, en la inspiración de las Sagradas Escrituras. Hay iglesias que creen en sueños, en visiones, en voces, y hay iglesias que comparten hermanos que creen que han estado en el cielo, que han muerto y están en el cielo. Hay iglesias tan extrañas que dices, no es uno de nosotros. Tiene algo diferente y tiene que haber, para ser miembro de una iglesia, tiene que haber una identificación de doctrina, pero también tiene que haber una identificación en la filosofía. ¿Qué definen las prácticas? ¿Cuál es la filosofía de la iglesia? ¿Cuál es la dirección que la iglesia tiene? Y he puesto aquí, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es el final que dirige a la iglesia a la cual yo pertenezco? ¿Puedo deciros algo? ¿Cuál sería lo que yo diría, lo que puede definir la iglesia local aquí para decir formo parte de uno de ellos? ¿Cuál es nuestra meta? Permitidme que lo ponga así. Es la gloria de Dios. Es la meta. ¿Cómo podemos dar gloria a Dios? Con lo que creo y con lo que hago. Y yo me identifico con este grupo de creyentes. Con este grupo de creyentes yo me identifico. Hay otra cosa más. No solo en identificación, pero en compromiso. Yo solo digo, yo soy uno de vosotros, pero soy uno de vosotros porque hago un compromiso en mi vida cristiana de compartir mi fe con este grupo de creyentes, porque mira lo que dice en 1 Corintios, capítulo 16, versículo 15. 1 Corintios 16, 15. Dice lo siguiente: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya. 1 Corintios 16, 15. Fíjate qué frase más bonita. Y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Se han dedicado al servicio de los santos. Es como decir, me he comprometido
a la vida de los santos. Hay un compromiso. Yo me hago miembro de una iglesia local donde puedo compartir mi vida cristiana, porque me identifico en la doctrina, en la filosofía y en la meta, pero es que además me hago miembro de una iglesia local porque de alguna forma te hago un compromiso. Permíteme poner 3 cosas de ese compromiso. El primer compromiso que yo hago es proveer espiritualidad. Ya lo sé, si lo coges así dirás, ¿y esto qué es? Nadie puede producir espiritualidad, solo puede producirlo el Espíritu Santo. Pero lo que me refiero a esto es que hago un compromiso de vivir mi vida en el Espíritu de Dios y proveo espiritualidad. ¿Qué ocurre aquí en las Escrituras? Lo vemos bien claro. Este proveer espiritualidad es que de alguna forma quiero participar para añadir y no para restar. Vengo a compartir mi vida cristiana en el Espíritu de Dios, caminando con el Señor. Además, hermanos, hay un compromiso también porque quiero proteger a la Iglesia. En la Biblia encontramos los gnósticos, los místicos, los legalistas. Entre hermanos, Primera de Corintios, hay divisiones y contiendas. Y yo hago un compromiso para proteger a mis hermanos de legalismos, misticismos, gnosticismos y todos los ismos que tú puedas añadirles. Y quiero proteger a estos hermanos, no quiero que haya divisiones ni contiendas, y hago un compromiso de protección. Muchas veces está en el liderazgo esto. El liderazgo está para proteger. El pastor está, y los líderes están para proveer también, de alguna forma, buenos pastos, proteger a las ovejas y apartar a los lobos, ¿no? Existe ese compromiso y al mismo tiempo hay un compromiso de poder participar, ¿no? Pensaba yo, y me gustaría preguntar, ¿no? Sé que me hubiera gustado que toda la congregación estuviera aquí, ¿no? Pero este es un lugar, me gustaría que fuera un lugar donde tú pudieras participar, que jamás te pudieras sentir excluido. ¿Por qué razón? Porque eres una pieza fundamental, pero fundamental. No te dejes engañar por Satanás pensando de que, ¿y yo para qué sirvo? Si no sirvo, ¿yo qué hago? ¿Te acuerdas la depresión? Nada soy. Hay 3 cosas de la depresión. No sirvo para nada, sí. No sirvo para nada, no soy nada y nadie me quiere, ¿verdad? Pues esto no ocurre en el cristianismo. Tú eres una parte fundamental, eres una pieza fundamental, que si no estuviera esta pieza seríamos incompletos. Y tú puedes decir, ¿tú crees que yo te completo a ti? Sí, lo dice la Escritura. Primera de Corintios habla de un cuerpo y dice, los miembros los puso como Él quiso y no hay ningún miembro que sea mayor o menor que otro, todos por iguales. Hasta un niño pequeño. Hasta un niño pequeño puede proveer espiritualidad y puede proteger y puede participar, ¿no? Así que en una iglesia local esto es lo que está ocurriendo y además no solo eso, sino que pasaré a la siguiente. Va a haber un crecimiento, hermanos. Va a haber un crecimiento y lo pongo aquí, ¿no? Quiero formar parte de un grupo de creyentes para un crecimiento personal y un crecimiento comunitario. ¿Vale? Quiero crecer. Me identifico con este grupo de creyentes porque yo quiero crecer. Yo quiero crecer como creyente. Y necesito entrar en el plan de Dios, que yo edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Iglesias por todos los lugares. Señor me salvó y nos coloca en el cuerpo y dice, crece. Mira un momentito, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10.
precioso este texto. Primera de Corintios 5:10, que por cierto, esta era una carta escrita a las iglesias que estaban, a los hermanos que estaban en la dispersión en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, un grupo de creyentes que después formaban sus iglesias locales. Esta carta fue escrita a ellos. Y en el 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, aquí está, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y mira la meta, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Iglesias locales. Yo quiero formar parte de un grupo de creyentes donde me pueda identificar, donde pueda tener un compromiso real, un compromiso real, y donde yo pueda crecer como creyente. ¿Cómo puedo crecer? Pues como nos dice aquí, ¿no? Perfeccionar, afirmar, fortalecer, establecer. Que desde la participación del grupo de creyentes, mi caminar con Cristo ha ido en aumento. Conozco más al Señor. Amo más al Señor, amo más la obra de Dios. Desde que participo con el grupo de creyentes, camino en santidad. Quiero entregarme más a Dios. Desde que participo con el grupo de creyentes, las cosas en mi casa han cambiado un poco. Voy mejor. Mi temperamento, el concepto de la vida, el concepto de las posesiones, el concepto del dinero, el concepto de... Pues me ha ayudado, los hermanos me están ayudando, voy creciendo. Desde que participo con este grupo de creyentes, me he sentido amado, me he sentido cuidado, me he sentido protegido, ¿no? Sobra que el Señor hace. Yo edificaré mi iglesia. Y hay una cuarta que he puesto aquí, hermanos, importante, y es la del servicio. Aunque la palabra servicio lo he cambiado y era más bien mi expresión, ¿vale? Mi expresión cristiana personal. Y la he puesto así. Es el lugar donde yo puedo expresar libremente al Cristo que vive en mí. ¿No es bonito esto? Yo puedo expresar al Cristo que vive en mí. Mi caminar con el Señor lo puedo expresar con un grupo de hermanos y yo sé que mis hermanos me van a entender. Que puedo expresarme libremente, sin ser juzgado, sin decir no te hagas el espiritual, ¿vale? Y que cuando caiga no me digan mira qué carnal eres. Yo puedo expresar mi libertad en Cristo de una manera muy, muy, muy sincera. La verdad es que sí. No solo el Cristo que vive en mí, sino que al mismo tiempo es el lugar donde yo puedo expresar mi amor hacia mis hermanos. Pero puedo hacerlo de forma sincera. Y puedo hacerlo como dice la Escritura, no améis solo de palabra, sino de verdad, con hechos. ¿Cómo puedo expresar al Cristo que vive en mí y de alguna forma amando a los hermanos? ¿No? Nosotros esto lo hemos visto. Sé que el Señor tiene su iglesia universal, cuerpo místico del Señor, pero yo creo firmemente que el Señor tiene su iglesia en cuerpos de creyentes donde caminan juntos con el Señor, ¿no? Y donde de alguna forma a través de los años se van formando un grupo de creyentes, como dice en el libro de Efesios, que se van uniendo por las coyunturas y allí están bien cogidos, bien amarrados, ¿no? Y es el lugar, hermanos, donde yo puedo expresarme, y he puesto este último, por el bien de mi alma. Y déjame un momentito en el libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 8, y con esto acabo. Proverbios 19, 8. Dice así las Escrituras, Proverbios 19, 8.
El que posee entendimiento ama su alma, y el que guarda la inteligencia hallará el bien. ¿Cómo puedo amar a mi alma? El que posee entendimiento ama su alma. Me habéis escuchado muchas veces decir que yo hablo mucho con mi alma, ¿vale? Le suelo hablar en voz alta a veces a mi alma. No sé si me escucha o no, pero le suelo hablar a mi alma. Oh, alma mía, ¿no? Bendice a Jehová. Haz bien, alma, busca, ¿no? Y el hecho de formar parte de un grupo de creyentes le hace bien a mi alma, le hace mucho bien a mi alma, ¿no? Dos cosas que con esto acabo. Dijimos que hay dos instituciones que el Señor puso, fue el bautismo y la Santa Cena. El hecho de ser miembro formal de una iglesia escrito en unos documentos no está en las Escrituras, no está, es algo que, más bien algo moderno, ¿vale? En el Nuevo Testamento encuentras listas, sí que en el Antiguo Testamento encuentras que el Señor nombra, en el libro de Números, cada tribu estaba nombrada y estaba por cada uno de ellos, ¿vale? Y había un número concreto, 603.550 mayores de 20 años, escritos, estaban puestos allí. Habían listas diferentes de los cantores, los del templo, tal. En el Nuevo Testamento solo encuentras una lista, que es en el libro de Timoteo, de las viudas. No hay una membresía escrita que es un mandamiento de parte de Dios. Tú puedes formar parte del miembro de un grupo de creyentes sin firmar un papel ni haya esta identificación. Pero es bueno el que encuentres un lugar donde digas yo me comprometo, me identifico, quiero crecer y quiero expresar y quiero servir a este grupo de creyentes, donde voy a expresar mi vida en Cristo y lo voy a hacer con toda libertad. La semana que viene daré a la congregación la constitución de la Iglesia, que está dividida en dos partes. Una es la parte doctrinal y la otra es la parte cómo la Iglesia se desarrolla, ¿no? Para el beneficio de su funcionamiento. Y os lo voy a dar para que lo leáis y en el futuro pues sí que haremos una lista de miembros, hermanos, asistentes que dirían, yo quiero vivir esto y quiero hacer ese compromiso. Y es bueno hacer ese compromiso. La verdad es que forma parte de nuestra vida cristiana, pero en la libertad, absoluta libertad que el Señor te da y el entendimiento que tú puedas tener acerca de este tema. Y espero que el Señor os bendiga mucho. Y ya que tengo la oportunidad de hacerlo, pues vuelvo de nuevo a expresar mi cariño hacia todos vosotros, mi amor. Yo quiero formar parte de vuestras vidas, si me lo permitís, para caminar con vosotros, expresar al Cristo que mora en mí, crecer, comprometerme, dedicar mi vida a vosotros y a la Iglesia del Señor, identificarme con vosotros que amáis al Señor, tanto en doctrina como en la filosofía, como en la meta que llevéis. Quiera el Señor bendeciros mucho a vuestros hogares y no sabemos lo que el Señor tiene para nosotros en el futuro, pero sea cual sea, a mí me gustaría vivirla con vosotros. Quiera que el Señor nos acompañe mientras caminamos juntos y expresamos esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Vamos a orar y el hermano Kevin nos dirige en un corito. Hermano Kevin, o lo hacemos a capela, cantamos Y si vivimos para el Señor vivo. Vamos a orar, ¿vale? Señor, te damos muchas gracias por tu mano de protección. Te damos muchas gracias por el cumplimiento de tu palabra. Esas palabras tan fuertes, yo edificaré mi iglesia. La iglesia no pertenece a nadie, es tuya. Y tú la edificas, la guías, la proteges.
y nos has hecho participantes de ella. Te damos muchísimas gracias. Pedimos tu bendición sobre cada uno de nosotros. Nos entregamos a ti en el nombre de Jesús. Amén.